Luis Fernando Torres, asambleísta PSC, creo. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. A ver, son realmente dos los temas relacionados con el enjuiciamiento penal del asambleísta Cleber Jiménez, sino que están desfasados en el tiempo, que es levantamiento de la inmunidad y pérdida de la curul. El punto ¿es obligación de la Asamblea pronunciarse sobre estos temas o esas cosas ocurren automáticamente? La Asamblea tiene la obligación de pronunciarse por varias razones. La primera, el artículo 115 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que un asambleísta cesará, utiliza el verbo en futuro, en sus funciones cuando exista una sentencia ejecutoriada y definitiva. Ello supone entonces que no opera de manera automática, porque los legisladores estamos en la obligación de conocer de la sentencia. En mi caso, por ejemplo, hasta ahora no conozco oficialmente que se haya dictado una sentencia en contra de Cleber Jiménez. No he sido notificado, o si el presidente de la Corte Nacional de Justicia o algún otro juez notificó a la Asamblea, a los asambleístas simplemente no se nos ha trasladado esa sentencia. Por lo tanto, al menos para mí, Cleber Jiménez todavía es asambleísta. En segundo lugar, la medida cautelar dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en varias partes habla específicamente de la pérdida de la investidura de Cleber Jiménez. Ello significa entonces que la Asamblea tiene que pronunciarse también sobre la medida cautelar. El Procurador General del Estado no puede hablar por la Asamblea, tampoco puede hablar el Secretario Jurídico de la Presidencia, y tampoco puede hablar cualquier otro funcionario o el presidente de la Corte Nacional de Justicia. La Asamblea está entonces obligada a pronunciarse sobre las medidas cautelares, sobre la aplicación de esta sentencia que oficialmente no conocemos en la Asamblea, y para ello tiene que reunirse el Pleno. No es suficiente que la presidenta de la Asamblea o el CAL resuelvan el asunto. A la Asamblea, allá debemos debatir el tema. Lo que yo sí veo es que durante todo este tiempo, al menos el régimen está tratando de justificar la mayor arbitrariedad judicial y política que se ha cometido con un asambleísta. Fue enjuiciado Cleber Jiménez sin que la Asamblea haya autorizado el enjuiciamiento. Esa fue una arbitrariedad del juez que juzgó a Jiménez. Y en segundo lugar está el tema de la medida cautelar. Dicen que no son obligatorias las medidas cautelares de la Comisión, y evidentemente por esa vía no quieren suspender la ejecución de la sentencia cuando existen antecedentes en el país de que sí han acatado en otros casos. Y dada la estrecha cooperación que existe entre la función ejecutiva y la función legislativa, el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, sobre este tema ayer en Contacto Directo indicó lo siguiente, veamos. Así como el presidente reglamenta las leyes, pero el presidente hay un criterio de prelación de normas. El presidente por reglamento no puede mandar medidas cautelares a nadie, porque las medidas cautelares deben tener una reserva de una disposición superior que las ampare. Aquí no hay nada. Es como que con ese criterio también yo le digo, bueno, como el presidente reglamenta las leyes, puede mandar preso a la gente por reglamento. No, pues ahí por orden de prelación. No, los únicos instrumentos internacionales válidos son los que tienen el trámite. Entonces mañana cualquier institución hace un reglamento y dice que puede entrar al país. Puede ser que se haya respetado por las tradiciones, pero las instituciones cuando pierden legitimidad pierden esta capacidad de hacer las cosas, y la Comisión ha perdido legitimidad. ¿Cuál es su comentario al respecto? El Ejecutivo sostiene pues que como las medidas cautelares están en el reglamento, ellos ahora en este caso no reconocen su validez, así como no la reconocieron en el caso de Diario El Universo. Bueno, esa es la posición oficial, inclusive es la misma posición que recientemente ha adoptado el gobierno colombiano frente a la destitución del alcalde Petro. Sin embargo, en términos generales, esas medidas deben aplicarse fundamentalmente bajo el principio de buena fe. Indudablemente, y en eso tiene razón el secretario jurídico, una norma es obligatoria cuando puede ser aplicada, inclusive utilizando la coerción. En el caso de la medida cautelar dictada por la Comisión Interamericana, la Comisión no tiene este momento, a futuro sí, el instrumento para obligarle al país a que la acate. Por eso es que el Ecuador puede decir no la acato, como dijo el presidente Santos, pero se trata de un principio de buena fe, y la historia del Ecuador ha demostrado que en otros casos el Ecuador se ha acatado medidas cautelares de la Comisión Interamericana. Yo creo que son obligatorias, y también conozco que la Comisión no tiene la fuerza coercitiva para obligarle al Ecuador a que acate la medida ahora.
Ahora. Bueno, pero nunca ha tenido la fuerza coercitiva, o sea, no dispone de fuerzas armadas ni tiene atribuciones de ese tipo. Veamos también lo que dijo el asambleísta Gabriel Rivera de Alianza País el pasado viernes respecto a este mismo tema. Usted sabe lo grave que sería en el Ecuador, que la Asamblea o cualquier otra función del Estado tenga que pronunciarse sobre sentencia, decir, acato la sentencia o no acato la sentencia. En el Ecuador eso sería gravísimo, porque una autoridad competente, cual es la Corte Nacional de Justicia, ha encontrado culpable al señor ex asambleísta Clever Jiménez, y la Asamblea tiene que decir, acato la sentencia de la Corte Nacional o no la acato. Entonces no puede, unas medidas cautelares emitidas por un organismo que no tiene facultad convencional para hacerlo, sino solamente una facultad reglamentaria que ellos se auto-otorgaron, entonces no puede echar abajo el Estado de Derecho en el Ecuador. Su opinión al respecto. Bueno, mire, pensemos en una posibilidad. Si la Asamblea estuviese integrada por una mayoría adversa al gobierno, ¿qué hubiera ocurrido en este caso? Que esa mayoría se reunía y decía sí acata la medida cautelar de la Comisión Interamericana, mientras el presidente de la Corte Nacional de Justicia decía no y el régimen decía no. Lo que ocurre es que en el Ecuador, como hay un régimen, digamos, de bastante concentración de poderes, la Asamblea no tiene la autonomía que esperamos los ecuatorianos. Lo más probable es que la Asamblea diga que igualmente no acata la medida cautelar de la Comisión Interamericana, pero tiene que pronunciarse, porque el presidente de la Corte Nacional de Justicia es la cabeza de una función del Estado, el presidente de la República es la cabeza de otra función del Estado, el procurador es un funcionario de segundo rango que tiene su opinión, que representa judicialmente al Estado, pero la Asamblea indudablemente es una función independiente, de allí la obligación de que la Asamblea se pronuncie y diga, no acato la medida cautelar dictada por la Comisión Interamericana, y que los asambleístas que así voten y así se pronuncien, finalmente, cuando les corresponda, asuman también la responsabilidad de no haber acatado esta medida, encontrándose de por medio, como dice la medida cautelar, en peligro derechos fundamentales del asambleísta Jiménez en el ámbito de los derechos políticos e inclusive de sus electores que se quedarían sin un representante. Ahora, el asunto de fondo es que el gobierno y todos los voceros de que dicen que no acatan las medidas cautelares reconocen la vigencia de la Convención Americana, que está ratificada, y eso no lo discuten. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el reglamento de la Comisión Interamericana es un instrumento internacional reconocido por el artículo 39 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 426 de la Constitución, inciso segundo, ordena que los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. Entonces, si la Corte Nacional se niega a suspender la ejecución de la sentencia, porque así lo decide como función autónoma, ¿puede la Asamblea suspender el efecto de la pérdida de la curul para Clever Jiménez a pesar de la resolución que tome la Corte? Por supuesto, en medio de un milagro, digamos, que hay una nueva mayoría, esa mayoría puede simplemente decir que acata la medida cautelar de la Comisión Interamericana y por ello podría permanecer Clever Jiménez en su curul. Esto no va a ocurrir, por supuesto, porque hay una mayoría de gobierno que quiere indudablemente legitimar la expulsión de la Asamblea de Clever Jiménez. Pero el reglamento al cual usted se refiere, dictado por la Comisión Interamericana, bajo las atribuciones que le concede la Convención Americana, esa gran constitución de los derechos humanos, forma parte del bloque de constitucionalidad y por ello, al menos para los ecuatorianos, es de obligatorio cumplimiento. Ha hecho bien la defensa de Clever Jiménez al acudir a la Corte Constitucional con una acción de incumplimiento. Sabemos cuál será el resultado, pero por lo menos es una vía que abre un gran camino para un reclamo posterior, recordándole al país que ese reglamento debía ser aplicado para poder proteger derechos fundamentales de Clever Jiménez y que en su momento no fue aplicado y aquellos que no lo hicieron tendrán que asumir las responsabilidades. No hablamos de manera inmediata, pero en lo futuro sí, porque estoy seguro que la Comisión Interamericana probablemente active un proceso ante la Corte Interamericana y cuando existe una sentencia de la Corte Interamericana que establezca responsabilidades de aquí en 3, 4, 5, 6 o 7 años, aquellos que tomen la decisión tendrán que responder. Por ello veo que hay muchísimo temor al interior de la Asamblea, entre algunos asambleístas de Alianza País que saben las consecuencias que trae no acatar una medida de esta naturaleza, el tomar una decisión final al respecto, y por eso se está evadiendo el discutir en la Asamblea este tema. El día jueves suspendieron. Claro, pero el problema es ese, el problema es que no toman ninguna decisión, ni la tomaron sobre la inmunidad ni sobre esto. Entonces, al no tomar la Asamblea ninguna decisión sobre las medidas cautelares, tal como lo hizo con el levantamiento de la inmunidad, ¿dónde queda también el control político
y la función de fiscalizar a las otras funciones del Estado, porque ese es otro aspecto también que tiene que ver con la Asamblea respecto a acciones que toman otras funciones del Estado que no se estarían ajustando a los preceptos constitucionales y a los compromisos internacionales. Claro, el jueves estábamos convocados para tratar el tema de la reforma a la ley de personal de las Fuerzas Armadas, un tema muy delicado que dejaba a los generales y a los coroneles fuera de las designaciones presidenciales, prácticamente colocándolos en un segundo plano. Por ese tema y porque ese mismo día Clever Jiménez ingresó una petición a la Asamblea indicando que se llame a su suplente, la sesión no se realizó. A los 5 minutos prácticamente fue clausurada, y entiendo que esta semana tampoco habrá sesión de la Asamblea. No existe entonces el espacio donde este tema pueda debatirse. Hay un gran déficit en la Asamblea en materia de fiscalización. Varios de los funcionarios que son invitados al Pleno de la Asamblea llegan con teleprompter, llegan con sus informes, leen y se van. No entran pues a un debate, a un careo con los asambleístas, en este caso de oposición, que quisiéramos debatir con aquellos altos funcionarios. En las comisiones, indudablemente... Usted ha sido legislador varias veces, tiene una amplia experiencia, es un estudioso también del derecho constitucional como profesional del derecho. Sobre este caso de inhibición, ¿recuerda algún antecedente similar en la historia? No recuerdo exactamente, pero me parece que algo hubo en la década de los 90 para facilitar el enjuiciamiento de alguien, pero esto es un caso extremo. Por ello es que aquí habría, al menos si no llegara a pronunciarse la Asamblea, una responsabilidad por omisión de la legislatura. Y en su oportunidad los legisladores, que creemos que este tema debe conocerse, dejaremos por escrito nuestra protesta, porque no puede un tema de esta trascendencia, como es la medida cautelar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no tratarse en la Asamblea simplemente porque no se convoca a sesión. Así no se construye una verdadera democracia participativa, deliberativa y sobre todo pluralista. Luis Fernando Torres, gracias por su participación en Contacto Directo.